Hoy día a cualquier pan se le llama torta. Cualesquiera emparedado, relleno de algo, recibe el poblano nombre de torta compuesta. Tanto fuereño, con sus costumbres, mina desde hace décadas la denominación y preparación de los principales alimentos locales, sello sin duda de la poblanidad y ejercicio constante de la poblanía. El pensamiento le saltó a Salacaín al pasar frente a una improvisada tortería donde se colocaban enormes teleras, pan de 3 gajos, confundido solo por los no nacidos en la Angelópolis con la torta, siempre de 2 gajos. Alguna vez en una breve y acalorada tertulia había sostenido una fuerte polémica con un defeño, agregado a la Embajada de México en Madrid, sobre la historia y características de la torta compuesta, así llamada, y quien basaba sus enunciados en el gran libro de las tortas y sándwiches de Roberto Ayala. Al aventurero solo lo respaldaron sus lecturas cotidianas y la existencia de esa experiencia universidad de la vida al fin, de haber comido toda su infancia la torta en el recreo, en las meriendas, en los días de campo y excursiones, e incluso a bordo de un vuelo México-Madrid, cuando junto con amigos subió a bordo una caja de cartón amarrada con mecates, con unas 40 tortas del Rayito para ser devoradas materialmente en lugar de la comida ofrecida en el vuelo. Aquello fue una odisea. El agregado a la diplomacia defendía: la torta fue inventada por Leonardo da Vinci, quien ante la necesidad de sorprender a su protector Ludovico Sforza, colocó un trozo de pan entre 2 adoquines de carne, posteriormente lo hizo al revés para ocultar el contenido. Esa característica se copió en el mundo y dio origen, entre otros, al sándwich, afirmaba el descubridor del agua tibia. Copa de manzanilla la gitana en la mano y lámina de jabugo de por medio, Salacaín emprendió la defensa de la torta compuesta poblana, con premisas serias y abundantes en la historia. Los egipcios fueron la primera civilización en emplear el pan tal cual hoy se conoce. En el delta del Nilo se dio la cebada, después el trigo y la escanda, de donde se hacían las harinas con el grano seco, molido y mezclado solo con agua. La masa resultante se aventaba sobre el calor. Se descubrió un cocimiento especial cuando era en un sitio cerrado, o sea, el horno. Los pobres usaban la escanda con el mismo procedimiento, pero la masa era colocada sobre las cenizas del fuego usado para cocinar, de donde salía un pan ennegrecido. La conquista de Hernán Cortés fue en 1521, y con ella llega la fabricación y consumo del pan. Los españoles eran grandes consumidores de pan. Así se reconoce por la presencia y dominación árabe desde el siglo VIII, o sea, 700 años antes de Da Vinci. Y entre sus influencias, los árabes llevaron el uso de las mieles, las nieves, los panes, las mezclas de sabores agridulces y las aguas frescas, por citar algo, dijo Salacaín. Además, en esas épocas ya se hacía la torta del pastor, también llamada de ceseña, de harina de trigo, agua y sal, sin levadura, o sea, el pan ácimo, comido por el pueblo judío. En Puebla hubo importantes asentamientos judíos a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX. Puebla fue productora de panes para los ejércitos de la conquista al sureste desde el siglo XVI. Curiosamente, recordó el aventurero, esos ladrillos grandes en desuso hoy recibían el nombre de panes por el tamaño parecido a las hogazas de la época. Los recetarios más antiguos no registraron ninguna receta de tortas tal cual hoy son, pero sí de un platillo con ese nombre hecho con arroz o lentejas y en otra variedad de productos a manera de una lasaña o de un pastel azteca como hoy se llama. Se colocaban varias capas de productos cocidos dentro de una olla de barro y se bañaban con salsa, dejándose reposar para ponerlos en la mesa, casi como un pastel. El nombre de torta de agua aparece a principios del siglo XX. De pronto se le llama así a un pan producto de harina de trigo, agua y sal, dividido en 2 gajos, crujiente, con migajón blando para darle volumen y consumido por los pobres. También había de manteca para los ricos. Los asturianos tienen una palabra similar, tortu, en bable, para describir una especie de gordita hecha con harina de maíz y muy poco trigo, pero frita y a veces bañada con alguna salsa y puede tener forma de torta poblana con una división a manera de 2 gajos. También se le conoce como pan indio,
debido al origen del maíz presente desde el siglo XVII en esas tierras y usado para los animales y en épocas de hambre para los humanos. Siguió su recorrido el aventurero y recordó la vieja tortería fundada en 1912 en el pasaje del ayuntamiento, El Girofle, de la familia Flores, originalmente fundada por el tío de ellos, Alfredo González del Valle, de Pie de la Sierra, Asturias, quien llegó a Puebla y puso una panadería en la zona del mercado. Luego, ya casado, se instaló en el pasaje y empezó con las tortas compuestas, hasta hoy conservadas en la 2 Oriente junto al Hotel Palace. Salacaín siempre había tenido la curiosidad del nombre de girofle, ciertamente derivada del francés giroflé, y cuya traducción castellana es llavero, nombre aplicado al custodio de las llaves. Otras tortas famosas fueron las de Meche, hoy convertidas en un expendio de hamburguesas, semitas y guisos locales. Los poblanos tenían una frase para definir cuando los novios habían dado el paso de la relación amorosa hasta el contacto genital, y luego las familias al enterarse forzaban la boda para cubrir las apariencias y guardar el honor. Entonces se decía, los novios se comieron la torta antes del recreo, una forma de describir el descanso colegial cuando el alimento de media mañana se permitía en el llamado recreo. Muchas imágenes pasaron por la mente del aventurero, quien sin darse cuenta se había dirigido al girofle. Las tortas de mole poblano recalentado, de bacalao, pipián, milanesa, queso de puerco, galantina, jamón serrano, chilpotle relleno de queso, papas con chorizo, jamón, queso, huevo revuelto, rajas de poblano con huevo y más. Llegó al mostrador y vio el platón del chorizo ranchero. ¿Cuántos años de no probar una torta rellena de ese guiso tan poblano? Décadas, se respondió, y pues pidió una. Abierta al centro a lo ancho, el migajón se desprende, se aplica una ligera capa de frijoles refritos, se agrega el chorizo ranchero ya guisado y en la tapa guacamole. A veces aceite de oliva y una pizca de sal y picante al gusto. La torta se envuelve siempre en papel de estraza, no en servilleta, pues recoge mejor el sobrante. Y a morder, uno de los antojitos más antiguos de la ciudad, por desgracia, en decadencia.